Buen día para todos los presentes. Hoy en Santiago de Cali, 27 de diciembre del 2021, siendo las 9:35 am, y en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 0216 del 25 de mayo del 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidas por la Personería Distrital de Santiago de Cali en la resolución número 120 del 26 de mayo del 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la diligencia de audiencia dentro del proceso adelantado contra Juan Manuel Sánchez, en calidad investigado dentro del proceso 103-21. La presente diligencia es presidida por el doctor Roberto Pérez Murillo, personero delegado adscrito a la Dirección Operativa para la Vigilancia y la Conducta Oficial, y en calidad de secretaria ADO, la persona que les habla, Andrea del Pilar Castillo Chávez. Señor personero, me permito informarle que se encuentra presente, es tan amable, hacia ahí pone la cámara prendida. Se encuentra presente el señor Juan Manuel Sánchez y se encuentra presente el doctor Álvaro José Hurtado Medina, identificado con la cédula de ciudadanía número 102 91885 de Cali y tarjeta profesional número 170-054 del Consejo Superior de la Judicatura, quien se ubica en la calle 13, número 425, piso 6, edificio Carvajal, número telefónico 316-831-6825 y correo electrónico ajhurtado@gmail.com en calidad de abogado de confianza del investigado. Señor personero. Tiene el micrófono apagado, doctor. Le solicitamos por favor al ingeniero tener a mano la cédula para que se identifique, doctor Andrea, y hagamos entonces la versión libre. Bueno, denme un momento, por favor. Denme un segundito. Usted es tan amable, Juan Manuel, me regala su número de cédula, es que como estoy escribiendo no le alcanza. Tranquila, listo. 94 Sí, doctor. 521 ¿Sí? 416 de Cali. Me regala su dirección, ¿es tan gentil? Kilómetro 2, ¿Sí? vía Cali, Puerto Tejada. Y un número telefónico. 301 Sí, doctor. 577 9749. Y correo electrónico. JUM Sánchez. JUM Sánchez. ¿Sí está bien escrito? Cali. Sí, señora, está muy bien. Arroba Cali, Cali. .com.co. ¿Así está bien escrito? Sí, señora. Sí, bueno. Doctor Andrea, perdón, Juan Manuel, falta el segundo apellido. Medina. Ok, disculpe. Medina. Disculpe, doctores. Medina. Bueno. Toda vez que el investigado manifiesta que va a rendir la versión libre, en cumplimiento de lo escrito por el artículo 177 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 58, Ley 1474 del 2011, y en concordancia con los artículos 17 y 92 de la misma ley, se le recuerda el contenido del artículo 33 de la Constitución Política, que reza: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo afinidad o primero civil. El acto seguido se le advierte que la exposición que va a rendir es libre de todo apremio y se le concede el uso de la palabra al investigado. Doctor Álvaro José, ¿tiene usted la palabra? Gracias. Ingeniero Manuel, buenos días. Buenos días. Ingeniero,
le solicito que le indique al despacho la forma como usted llega a conocer el contrato de obra del cable, conocido como el cable submarino, suscrito por las empresas municipales de Cali. Bien, muy buenos días. En Cali fui dentro de los compromisos que en Cali adquirió con una alianza estratégica que hizo para el aterrizaje del cable submarino. Quedó como uno de sus compromisos la construcción del enlace en fibra óptica desde Buenaventura hasta Cali, y celebró el contrato del asunto, que es 400 GT CO 537 del 2014, al cual me designaron como supervisor del contrato. Fui designado como supervisor del contrato y entonces arrancamos pues las labores de seguimiento y supervisión del mismo hasta finalizar su ejecución total. ¿Desde qué año fue designado usted supervisor del contrato? El contrato se firmó el 6 de junio del 2014, se firmó acta de inicio el 10 de julio del 2014, y días antes pues fui designado como supervisor. Ingeniero, ¿usted colaboró en la elaboración de los documentos precontractuales para la celebración del contrato, estudios previos y los demás documentos necesarios que establece la empresa en Cali? No, yo no hice parte de la planeación ni la construcción de las especificaciones técnicas. Pues entré a revisar ya cuando el contrato estaba debidamente perfeccionado y arrancar con su iniciación. No participé en la planeación del mismo. Gracias. ¿Le puede contar al despacho cuáles fueron las labores que usted realizó como supervisor del contrato? Y le agradecería si lo hace de manera específica, indicando las dificultades y la forma como se medían los avances de la obra. ¿Sí? Listo. Primero que todo, ese es un contrato de obra, pero en la concepción del mismo quedó como si fuera un contrato llave en mano, en la cual el contratista o el consorcio que se ganó el contrato, la licitación, haría a todo costo el proyecto y tendría un plazo de 6 meses. La verdad, y dentro de la ejecución del mismo tenía que obtener todos los permisos, licencias que se requirieran ante las entidades correspondientes. El contratista arrancó la obra desde aquí de Cali, el frente de aquí de Cali, tenía que construir una canalización desde Cali hasta Buenaventura por la vía Simón Bolívar, que es la antigua vía que conecta a Cali con Buenaventura. Adicionalmente, pues primero tenía que hacer el diseño de la red, y ellos arrancaron por ahí. Luego en Cali aprobó el diseño, el área de departamento de proyectos de Cali aprobó el diseño. Una vez aprobó el diseño, iniciaron con la compra de los materiales, el cable de fibra óptica, y posteriormente y con los trámites de licencias, primero con la alcaldía de Cali, ya que la obra salía por Montebello y cogía por toda la parte de Río Puente Blanco, salía por la Elvira a salir al kilómetro 18. Entonces necesitaba permisos con el departamento de planeación municipal. Ellos hicieron ese trámite hasta que adjudicaron la licencia y pudieron arrancar la excavación. Posteriormente salieron al kilómetro 18, ya también tuvieron que sacar licencias de intervención del espacio público con Invías, porque es una vía nacional. Luego seguía la carretera, seguía por la Gobernación, que es la carretera Simón Bolívar, es propiedad de la Gobernación, entonces tenían que hacer también el trámite de licencias con la Gobernación, lo cual también se hizo, y se arrancó la obra, y se arrancó toda la obra. Al principio no hubo ningún inconveniente con los trámites y pudieron empezar a ejecutar la obra hasta que llegaron a un punto en el cual había presencia de comunidades de minoría étnica. ¿Qué significa eso? Que son los consejos comunitarios de
de negritudes que hay en la zona, tanto el municipio de Agua como el municipio de Buenaventura. Entonces, teniendo en cuenta que la obra aparentemente estaba sobre la vía existente, la CBC había conceptuado que no se requería un plan de manejo ambiental y que por ende no se necesitaría una consulta previa con las comunidades. Pero obviamente las comunidades son dueñas y son dueñas de su territorio y obstaculizaron el proyecto y no permitieron que se continuara construyendo. Eso frenó mucho el trabajo. Es más, eso duró más de 18 meses poder concertar con esas comunidades, porque hubo intervención de la Vicepresidencia de la República, hubo intervención del Ministerio del Interior y del Ministerio de las Telecomunicaciones, quienes se llegó a declarar inclusive este proyecto como de importancia estratégica nacional. Son poco los proyectos PINE a nivel nacional y este fue declarado como de importancia estratégica, ya que era traer el Internet a Colombia por el Pacífico y que todo el Internet llegara por el Atlántico. Entonces era de gran interés para todo el país. Una vez fue declarado así, todas las mesas de concertación con las comunidades fueron dirigidas por la gerencia en Cali, representantes del Ministerio del Interior, el director de comunidades ante las comunidades de minoría étnica, el MINTIC y la Vicepresidencia de la República. Inclusive se llegaron a firmar acuerdos con esas comunidades después de casi 2 años y donde se concertó un plan de inversión social que superaba los 2.000 millones de pesos, ¿sí? En el cual se le iba a entregar los recursos a las comunidades para invertir en proyectos que mejoraran las necesidades básicas de la comunidad y que estuvieran adicionalmente en sincronía con el proyecto que se está desarrollando. Entonces, pues, esa fue una dificultad muy, muy grande. Todo este proyecto siempre, como lo estoy mencionando, estuvo acompañado de toda la institucionalidad, no solamente en Cali, sino también a nivel nacional, regional también. Parte de la gobernación estuvieron apoyando el proyecto mucho, pues ellos emitieron la licencia de intervención de la vía, porque la gobernación era el propietario. Las fuerzas, inclusive las fuerzas, se convocó también las fuerzas militares para que hicieran acompañamiento. Pero así todo, entonces en Cali apropió unos recursos para ese plan de inversión social, que fueron, si superaron los 2.400, era como 2.400 millones que valía, apenas se pudo juntar 1.700, que era con los que contaba en ese momento, y se creó una fiducia en la cual los recursos se depositaban a través del contrato, pero no eran ejecutados no eran para el contratista esos recursos, sino para las comunidades. Entonces se prefirió que esos recursos se depositaran en un patrimonio autónomo, en un fideicomiso, y que los fideicomitentes eran los representantes legales de cada comunidad. Y así se hizo. Esto todo fue dirigido por la Dirección de Responsabilidad Social de Cali y la Dirección de Proyectos PINE del Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, fueron ellos quienes hacían el seguimiento a toda esa inversión y todas las comunidades pudieran ir desarrollando sus proyectos. Una vez las comunidades iban desarrollando los proyectos, permitían nuevamente que el contratista ingresara y siguiera construyendo la vía, la canalización. Entonces, en la medida que se iba recibiendo los proyectos de las comunidades, ellos podían entrar. Pero en el camino hubo otras comunidades que aparentemente no participaron en las concertaciones porque hubo cambio de administraciones locales allá, entonces eso detuvo nuevamente el proceso hasta que las nuevas volvieran y se empaparan del tema y se pudieran alinear con los recursos que se había entregado por parte de Cali. Todo esto, pues inmediatamente genera retrasos en la ejecución del contrato, suspensiones, otros CIEs, cambios en el contrato, que todo era obviamente avalado y ejecutado directamente por la Secretaría General y Gerencia General de Cali. En ningún momento, pues yo simplemente como supervisor acataba todas las instrucciones y mi función estaba más relacionada, era con la ejecución de la obra y con los posibles avances de la misma. Adicionalmente, después de que pasamos un tramo, es un tramo muy boscoso donde la vía se torna muy difícil, el terreno era una roca muy dura
y se tuvo que utilizar herramientas bastante fuertes para demolición para poder ejecutar la obra. Eso generó un contratiempos en la ejecución de la misma, y posteriormente hubo también otra dificultad, que hubo fuerzas al margen de la ley que intervinieron la obra, amenazaron al contratista, quemaron una maquinaria, quemaron el cable instalado, tocó retirarse del sector por un tiempo, mientras volvían y habían acercamientos para que las comunidades ayudaran a intervenir en el sector de acuerdo pues a lo que ya habíamos pactado, y una vez más pues se logró volver a concertar con ellos. En Cali tuvo que apropiar los siguientes recursos que no había podido apropiar en la primera vigencia. Entonces apropió 850 millones de pesos más, los cuales ya se entregó también a las comunidades, y finalmente, después de muchas dificultades, terminando el 2018, en octubre del 2018, se logró terminar toda la obra civil, y en febrero del 2019 recibimos ya todo el proyecto finalizado con todas las pruebas técnicas ejecutadas y finalizadas, funcionando perfectamente. Como lo pueden ver, desde el 2014 hasta el 2019 se logró terminar el proyecto. Hubo cambios internos en la estructura en Cali durante toda la ejecución del mismo. Primero estaba un gerente general, que era el doctor Pardo, que fue quien firmó este contrato. Luego salió el doctor Pardo y llegó la doctora Cristina. Luego salió la doctora Cristina y llegó el doctor Gustavo Jaramillo. Todos estos cambios de gerente general pues hacen que hayan también unas pocas dificultades y retrocesos, mientras el nuevo gerente se pone al tanto de todo lo que está ocurriendo y las situaciones, y poder al final de cuentas terminar todo este proceso. De igual forma hubo también cambios en los gerentes de telecomunicaciones de Cali. Entonces todos esos cambios hacen que se dificulte un poco hacer todas las modificaciones que se tenían. Es decir, al final de cuentas, pues, como lo pueden ver, el cable submarino está funcionando perfectamente. En Cali está recibiendo todo el internet que usa a través de este cable, y eso le ha permitido en Cali crecer mucho en la oferta de valor que tiene hacia sus clientes, tanto residenciales como empresariales. En Cali ahora es el que le presta el servicio de internet a toda la red universitaria y a todas las escuelas de Cali, y pues ha hecho que se pueda incrementar todo su valor. Entonces, no hemos tenido dificultad no se tuvo al final, pues se pudo terminar el proyecto, y toda la labor se logró culminar con éxito. Gracias, ingeniero. Y específicamente en la obra, en las obras que tenía que ejecutar el contratista para la canalización del cable, ¿en qué consistían? Y indíquele al despacho si realizar la medición de una manera precisa era fácil por parte de un órgano de control como la Contraloría, e incluso la supervisión en un tiempo corto, como la visita que realizaron. No, mira, la verdad no era fácil. Primero que todo, como lo mencioné, es un contrato de llave en mano, donde no habían precios unitarios ni cantidades fijas. Entonces los parámetros de medición no existían. Tratamos de dividirlo por partes, y cuando la Contraloría General de la República hizo la auditoría, yo acompañé la visita, fuimos a todas las comunidades, hablamos con los representantes de cada comunidad, aplaudieron inclusive la inversión social que en Cali estaba haciendo en toda la zona, porque es una zona bastante abandonada por el Estado. Obviamente la medición que ellos hacen, las hacen contando los kilómetros de canalización construida, pero pues es una difícil tener en cuenta todos los parámetros de medición, es decir, la cantidad de cable instalado, eran 2 cables, las cantidades de los trámites de permisos, todos los tiempos de diseño, todos los tiempos de toda la gestión social que se había hecho también, y control a las inversiones de las comunidades, que todo se hizo a través de este mismo contrato. Entonces no era muy sencillo coger simplemente y contar metros lineales de canalización, y con base en eso determinar el avance del proyecto, ¿vale? Entonces, por eso ellos, cuando lo hicieron, determinaron un avance menor al que nosotros teníamos medido. Yo les dije, bueno, eso no tiene lío, porque igual finalmente esto es un proyecto que se mide o 0 o 100, porque si yo no conecto el punto inicial con el punto final, es como si no existiera nada. Entonces, por más kilómetros de canalización hechos,
la terminación del proyecto solamente se podía evidenciar cuando yo hiciera las pruebas de transmisión desde Buenaventura hasta Cali. Y cuando lo finalizamos fue cuando finalmente se recibe el 100% del proyecto, ¿sí? Por tanto, no se puso en riesgo la estabilidad, por ese lado, la estabilidad del proyecto, ya que siempre el contrato estuvo con todas sus pólizas de cumplimiento y garantías vigentes, nunca se retrasó en eso, y siempre se contó con un porcentaje de pago sin entregar al contratista hasta que se entregó una vez se recibió a satisfacción todo el proyecto. Entonces, siempre se garantizó que no se pusiera en riesgo el patrimonio de la organización y se mantuviera el equilibrio del contrato. Adicionalmente, el contrato tenía una forma de pago que no era muy acorde, porque tenía simplemente 6 pagos que se debían hacer mensual cada uno, y no decía que estaba sujeto ni siquiera al avance, sino que una vez cuando se vio que el avance no se podía dar más por la intervención de las comunidades que mencioné, suspendimos los pagos y dejamos paramos eso allí hasta que nuevamente se pudiera reanudar pues toda la obra como tal. Y fueron todas las concertaciones y acuerdos que se hizo entre Cali y tanto las comunidades, el contratista y el aliado en Cali, con quien firmó toda la alianza de aterrizaje del cable submarino. ¿Puede darle claridad al despacho sobre la forma de pago establecida en el contrato y en los otros sí? ¿En qué consistía? Ya que la acaba de mencionar. Bueno, es que en el otro sí se firmó, hubo varios otros sí muy importantes. Uno de ellos es el otro sí 5, en el cual el consorcio era una empresa portuguesa y una colombiana. Ellos se abren, los portugueses ya no quieren seguir en el proyecto por todas las dificultades que se estaban teniendo con las comunidades. Entonces el consorciado colombiano presenta que puede asumir la totalidad del contrato. En Cali entró a hacer todo un análisis tanto técnico, financiero como jurídico para ver si ese contratista solo podía cumplir con el 100% de acuerdo a las condiciones iniciales de la licitación. Y efectivamente aprobaron la sesión y el contratista colombiano quedó, que es Polo Insa, quedó con el 100% de la ejecución del proyecto. Y ellos siguieron con eso. En ese mismo otro sí tenía, se apropiaron los recursos del plan de gestión social para darle continuidad al proyecto, y se modificó la forma de pago garantizando que se ejecutara todo el contrato y se mantuvieran los recursos allí. Posteriormente hubo otros CIEs, como el otro CIE 8, en el cual ya el contrato iba muy avanzado, al contratista no se le había pagado nada, entonces la gerencia, en acuerdo con ellos, acordaron hacer unos pagos parciales, dejando todavía un porcentaje de pago pendiente hasta finalizar la obra. Y que finalmente, cuando se recibió satisfacción, pues ya se entregó el resto de los recursos que están ahí en el contrato. ¿Se puede decir entonces que los pagos que usted autorizaba en su carácter o calidad de supervisor eran los que estaban establecidos en el contrato y en los otros sí? Claro, claro que sí. En ningún momento se generó ningún acta de pago diferente a lo acordado contractualmente, ni en los otros sí. Es más, la gerencia financiera en Cali, uno cuando registra un acta de pago tiene que adjuntar el contrato, perdón, para que ellos verifiquen la forma de pago que está establecida contractualmente y que sea conforme a lo que está allí registrado. En la parte de las comunidades que indica que tuvieron que dársele unos dineros a las comunidades como labor social para poder realizar las labores de excavación en las zonas de ellos. Esos dineros como tal hicieron parte de la ejecución del contrato, afectaron económicamente el contrato, la ejecución del contrato. Claro, a ver, el vehículo jurídico por el cual se estableció todo ese acuerdo con las comunidades fue este contrato. Entonces, todos esos recursos adicionales se incorporaron al contrato. Lo que hicimos fue garantizar que esos recursos, para darle mayor transparencia, se creó un fideicomiso adicional
para que esos recursos se depositaran allí y que desde allí se aprobaran el desembolso a cada comunidad, pero esos recursos no hacían parte de la ejecución, no hacían parte del valor que costaba la obra como tal, sino que eran exclusivos para el plan de gestión social. Y así fue como se hizo. Y el contratista era prácticamente el responsable de implementar ese plan de gestión social con el acompañamiento de la Dirección de Responsabilidad de Encali, de Responsabilidad Social de Encali. Obviamente, yo como supervisor del contrato siempre estuve haciendo el mismo seguimiento, el equipo mío de supervisión hacía seguimiento también, pero esa parte social ya estaba en cabeza de la Dirección de Responsabilidad Social de la empresa. El informe de la Contraloría manifiesta que en el año 2017, más o menos en octubre, los pagos que se habían realizado correspondían al 95% del valor total del contrato, mientras la ejecución de la obra iba en el 85% del contrato. Después de esto, suponiendo que lo que indica la Contraloría sea verdad, con ocasión de los pagos ordenados, ¿tuvo que incrementarse nuevamente el valor del contrato a favor del contratista? No, el contrato ya quedó en ese valor hasta que se terminó el contrato. Hubo simplemente una indexación que aprobó en Cali por todo el tiempo que lleva el contrato. Hicieron unos ajustes que se pagaron también al contratista. Y al final, pues, cuando hubo una conciliación con él por algunos temas de costos externos que se habían generado por causas de las entradas y salidas del proyecto, la quema de la maquinaria, la quema del cable que tuvo que reponer, eso se llevó a conciliación y aprobada por Encali para poder ya garantizar el equilibrio al final, pero eso fue en la etapa de liquidación del contrato ya posteriormente a su recibo. Cuando la Contraloría dice que iba al 95%, la ejecución del proyecto solo faltaba el 5%, sino que en la medición que ellos hacen, dicen no, que falta más. Esa fue una discusión que tuvimos inclusive en campo, que les dije, bueno, eso no tiene lío porque finalmente el contrato está en ejecución y se va a terminar y no hay ningún problema, y hay recursos todavía pendientes por pago a favor del contratista que no se entregaban hasta que se recibiera satisfacción, lo cual fue así que se hizo. Y el contratista pues siempre estuvo allí presente pues para terminar las obras bajo su responsabilidad y así se hizo. En la labor que usted desempeñó como supervisor, ¿en algún momento se puso en riesgo la ejecución del contrato o el patrimonio de las empresas municipales de Cali? No, para nada, en ningún momento, teniendo en cuenta que es un contrato que estuvo siempre protegido por las pólizas de garantías. Nunca se venció ninguna póliza, había garantía, la póliza de estabilidad, la póliza de cumplimiento, la póliza de responsabilidad civil, inclusive la póliza de buen manejo, el anticipo, el cual se amortizó en el tiempo sin ningún problema. Entonces, y siempre hubo unos recursos dejados de pagar al contratista que iban más o menos en concordancia con el avance de la obra, con el fin de que lo ejecutado era lo pagado a esa fecha. Entonces ya para Encali, en ese momento, cuando faltaba el 5%, ya estábamos a puertas de finalizar la parte más compleja de la obra y poder ya llegar a feliz término con la misma. Gracias, ingeniero. Y para terminar, ¿considera usted que el informe de la Contraloría sí indicaba de manera clara que el avance de obra era del 85%? No, porque el contrato no tenía parámetros de medición. Como lo dije, es un contrato de llave en mano. Simplemente era ejecute valor global 1 y entregue a satisfacción. Entonces no había forma de decir cuáles eran las cantidades de obra en las cuales había avanzado el proyecto. Cada quien hizo sus fórmulas para medición. La Contraloría con sus profesionales lo hicieron. Nosotros lo teníamos de otra manera, pero pues es por la dificultad de este proyecto de lograr medirlo, porque no tenía medición. Como dije, era o 0 o 100%, porque igual el objeto del mismo era entregar un cable conectado de extremo a extremo funcionando. Y hasta que no se hizo eso, pues era como si no se hubiera ejecutado el proyecto.
Entonces, por eso era muy difícil. Gracias, señor personero. No tengo más preguntas. Listo, ingeniero, muchas gracias. Entonces damos paso, doctor Álvaro José, a sus alegatos de conclusión. Gracias. Y de manera concreta, presento los siguientes alegatos de conclusión. En primer lugar, tenemos que el contrato fue planeado de manera errónea sin que existiera intervención alguna del ingeniero Juan Manuel Sánchez en la elaboración del pliego de condiciones o términos de referencia. En segundo lugar, tenemos que, como consecuencia de la mala planeación del contrato, se tuvieron que celebrar actas de suspensión y varios otros CIEs que llevaron a incrementar el valor del contrato conforme reposan las pruebas que se encuentran en el expediente y como lo han manifestado las personas que han hablado como testigos. En tercer lugar, tenemos que la celebración de las actas de suspensión y otros sí llevaron al incremento del valor del contrato. En cuarto lugar, tenemos que los valores y formas de pago pactados en el contrato principal, así como en los otros sí acordados, no fueron establecidos por el ingeniero Juan Manuel Sánchez, tal como lo indicó la doctora Diana Mejía en la intervención que realizó aquí en su carácter de testigo. En quinto lugar, tenemos que el informe de la Contraloría no determina de manera clara y precisa el por qué a la fecha de su elaboración el contrato tenía una ejecución del 85% del valor del contrato. Simplemente indica que se puede presentar por demoras en la ejecución del contrato, problema que no es consecuencia de la actuación del ingeniero Juan Manuel Sánchez en su carácter de supervisor, cambio de especificaciones técnicas, situación que tampoco es del resorte del ingeniero Juan Manuel Sánchez, toda vez que él no participa en la elaboración de los pliegos de condiciones, reclamaciones de algunas de las comunidades, volvemos otra vez a la mala planeación del contrato que no tuvo en cuenta los lugares por donde se iba a realizar la canalización del cable y demoras en la consecución de recursos, otra actividad que no corresponde a la supervisión realizada por el ingeniero Juan Manuel Sánchez, y la última que indican ellos es problemas en el control del contrato. Conforme lo indicó el ingeniero Henao y conforme lo indicó el ingeniero Polo, en las declaraciones aquí rendidas, las labores de interventor del ingeniero Juan Manuel Sánchez se realizaron en la mejor forma posible. Tanto que gracias a él, como ellos lo dijeron, el contrato se pudo ejecutar en su totalidad debido a la labor realizada. En ningún momento dejó de existir falta de supervisión o la supervisión que él realizó llevó a que en Cali tuviera problemas de corrupción o problemas internos. Como consecuencia de lo anterior, se puede establecer, señor personero, que no existe una ilicitud sustancial, toda vez que el contrato a la fecha se encuentra ejecutado en su totalidad y está funcionando en la mejor forma, razón por la cual no se ha visto afectado la razón de ser del servicio que presta el Estado. Por tal razón, no existe ilicitud sustancial. Lo anterior porque el contrato fue planeado de manera errónea sin que existiera intervención alguna del ingeniero Juan Manuel Sánchez en la elaboración de los pliegos de condiciones, como ya se dijo. De igual manera, conforme las normas que se citan en el pliego de cargos aportado, el artículo 84 de la ley 1474 y la resolución 169 de 14 de septiembre de 2009 sobre supervisión, norma interna en Cali, el supervisor del contrato simplemente tiene que hacer cumplir lo que se encuentra pactado. Y ahí, en los otros CIEs y en los contratos, se encontraba pactado unas formas de pago. Unas formas de pago que fueran las que el ingeniero ordenó conforme se iba pasando el tiempo y se iba ejecutando la obra. La forma de pago establecida en los contratos es lo que podría llegar a pensar que se está llegando a un 95% del pago sin que existiera una ejecución del 85%.
pero sin embargo no existe certeza de eso, lo cual indica además que hay una duda a favor de mi defendido, porque el informe de supervisión realizado por el informe, el informe, perdón, realizado por la Contraloría no es claro y no es preciso. No indica en ningún momento cuál fuera en dónde existió los problemas para que se hubiera pagado el 95% a octubre de 2019. En consecuencia con lo anterior, señor personero, solicito que se archive el presente expediente y se declare y se exonere al ingeniero Juan Manuel de cualquier culpa y falta disciplinaria. Como ya se dijo, toda vez que no existe ilicitud sustancial, así como no existe dolo ni culpa grave en la actuación por él realizada en la supervisión del contrato varias veces referido. Es todo. Ingeniero, le asiste a usted el derecho de hacer su ampliación de la versión libre. ¿Usted quiere manifestar algo más para que aclare al despacho sobre el 85 y el 95% que genera el cargo que se le está imputando, ingeniero? Tal como indicó el doctor Álvaro José, es claro que las causas mencionadas por la Contraloría no son de resorte del supervisor. Podría decir o ampliar un poco que inclusive lo que mencionaron allí sobre el cambio de las especificaciones técnicas fue un cambio de la fibra óptica que estuvo mal dicho en las especificaciones y lo corregimos en el camino. Y ya todos los otros antecedentes que conocen ustedes, que ampliamente se ha expuesto acá, demuestra que la labor de supervisión, por el contrario, en vez de haber sido negativa, pues fue muy proactiva en el fin de conseguir la ejecución final del proyecto, y la medición de la Contraloría tampoco mostró ningún parámetro ni forma de haberlo hecho para llegar a una conclusión explícita de 85%, sino que simplemente fue un porcentaje que pusieron allí, que no fue medido con ningún elemento o instrumento claro de medición, ni era establecido dentro de la fórmula del contrato ni nada, sino que cada quien podía asumir algunas mediciones como las quisiera poner. Entonces, ellos hicieron lo suyo y nosotros hacíamos lo nuestro. De todas maneras, esa auditoría no llegó a más, no generó solamente 2 hallazgos, este es uno de ellos, y lo que finalmente nos deja con una satisfacción es que el contrato se pudo terminar a feliz término, se cumplió la totalidad del objeto contractual, que era lo primordial, y en el momento en que se hizo la auditoría, pues el contrato aún estaba en ejecución. Entonces, cuando el contrato está en ejecución, se pueden hacer todas las exigencias para que se pueda terminar, y finalmente eso es lo que nos importa aquí, más que todo, que se logró llegar a cumplir con el objeto inicial. Doctor, muchas gracias. Doctora, Gracias, ¿no, ingeniero? En la parte de medición, usted habló sobre selvas y todo esto. Realizar una medición en la selva, en áreas No, boscosas. es muy complicado, era muy difícil, inclusive, como te digo, no se utilizó nunca un instrumento de topografía para medir la obra, simplemente es caminando o contando con el celular, y tú no puedes medir el mismo rendimiento en una excavación en tierra como una excavación en roca. El contrato nunca contempló que el precio de la excavación en tierra iba a ser uno y el de roca otro, sino que era lo mismo. Entonces, excavar en roca, obviamente el rendimiento baja, hace más difícil, tocaba cambiarse de un lado al otro, cuando había un cruce que no se podía hacer, entonces modificamos un poco la ruta, todo eso se iba haciendo. Entonces, no es simplemente unir 2 puntos y decir es tantos kilómetros y van tantos, sino todas las dificultades que tienen el recorrido para poder llegar hasta ese punto final, ¿sí? Entonces, para nosotros medirlo era muy complicado saber en cuánto iba. Yo trataba de poner parámetros de medición y así mismo los iba siguiendo,
pero no los había, claro, doctores, ¿sí? Y la Contraloría tampoco los tenía. No, porque la visita la hicimos conjunta, fuimos en el carro en Cali, fue una visita de un día, salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 10 de la noche, parando en las comunidades. Más, las visitas fueron más enfocadas en ¿qué? En las comunidades, viendo los proyectos que se estaban ejecutando en cada comunidad. Entonces, eso fue lo que más nos enfocamos y el resto íbamos simplemente en el carro por la vía. Y le íbamos mostrando cómo íbamos, aquí vamos haciendo la excavación, aquí nos pasamos a este lado, aquí nos tocó hacer un muro de contención para proteger la vía porque se iba a caer, acá tocó hacer una excavación más profunda, acá tocó correr sobre un poquito más, tocó tumbar aquí esta cuestión, habían pasos por puentes en los cuales tocaba hacer viaductos que no se puede adosar al puente, sino que había que hacer cerchas, hacer cimentación. Todo eso son obras que no las están midiendo, pero que pesan también dentro del proyecto. ¿Sí? Y esas obras no las... Entonces, es difícil decir, no, tantos kilómetros, sí, pero venga, es que en este punto se excavó en tierra, acá tocó hacer una cimentación de unos pilotes, acá tocó hacer un muro de contención, acá tocó... Y todas esas cosas no estaban dentro del contrato, sino que en la medida que se iban ejecutando, pues las íbamos exigiendo para garantizar la estabilidad del proyecto, ¿vale? Entonces, así fue que se desarrolló. Entonces, para darle claridad al señor personero, la visita realizada por la Contraloría se basó prácticamente, fue en visitar a las comunidades y no las obras civiles como tal. Ingeniero Manuel. Pues obviamente íbamos por el camino y por donde iba la ruta, pero en ningún momento se hizo una medición exhaustiva. Es decir, ellos nos llevaban metro, nos llevaban un teodolito, un tránsito, GPS, sino que simplemente íbamos midiendo con el carro. Entonces, pues obviamente eso es una medición muy, muy abierta, muy, muy general de las cosas. Es como pues, llegar a una obra y ver, eso va más o menos en tanto. ¿Sí? Entonces porque no era fácil tampoco para ellos establecer un mecanismo de medición, inclusive por eso no obstaculizamos tanto y no pusimos tanto problema cuando ellos dieron ese porcentaje, porque yo dije, es muy subjetivo lo que ustedes están diciendo, y me dicen, sí, claro, la medición que no, la percepción nuestra, la de ustedes es diferente. Entonces, es algo, y además 10% en una obra de este tamaño, allí es en esa forma de medir que es tan difícil, puede estar contenida dentro del error posible en la medición, ¿sí? Entonces uno puede decir, es como decir 85 más o menos 10, algo así, mejor dicho, porque no es fácil medir no era muy fácil medir eso. ¿Sí? Entonces... Sí, yo no tengo más preguntas, señor personero. Ingeniero, ¿quiere agregar algo más a la pregunta? No, doctor, no, le agradezco mucho por la oportunidad de escucharme y pues la verdad, como lo dije, lo que logramos fue sacar a feliz término este proyecto, que era lo más importante para la empresa y prestar el servicio. Doctor Juan Manuel, disculpe, los interrumpo. Sí, señor. Le quería preguntar si de pronto la versión libre la tiene en medio digital, como para que quede en el acta. Yo tengo las preguntas aquí, ¿Sí? yo se las envío al ingeniero y yo le digo que, o sea, de manera Okay. ya la escribimos Vale. y las enviamos al correo. No Ay, doctor, Vale. eso usted es muy gentil. Sí, no Gracias, doctores. Señor personero, tiene la palabra. Gracias, doctor Álvaro José. Ya la etapa probatoria ha terminado, se ha escuchado en versión libre al ingeniero Medina. Queda entonces para que el día 31 de diciembre, 9 de la mañana, reiniciemos esta diligencia con el fallo correspondiente al expediente 103-21, en la cual fijamos la fecha para las 9 de la mañana, día 31 de diciembre, en la cual entonces, como señalé oportunamente, se le da el respectivo fallo de primera instancia. Deme un segundo. Doctora, siga. Deme un momento, por favor. Doctor, ¿hay algún problema, doctor Álvaro? No, yo no tengo inconveniente. Listo. Si fuera hoy mismo, mejor. Bueno, en ese estado diciendo las 10:20 AM se suspende esta audiencia y se fija como fecha para su continuación el próximo viernes 31 de diciembre del 2021 a las 9 AM.
oportunidad en la cual se reanudará la presente diligencia, en constancia no se firma por los que en ella intervinieron, puesto que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital y queda notificado por estrados esta decisión. Doctor Álvaro, ingeniero Medina, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Hasta luego, doctor. Feliz día Hasta para luego. todos. Muy bien, feliz día. Gracias.